Ya, ahora se está transmitiendo en vivo del Facebook, pero tengo que entrar al Facebook para saber cuál es la dirección. ¿Dónde está la Ya. dirección? Está mi Erika, a ver, será este. Y en vivo, a ver, ¿dónde está? Ya, lo que escribí es el en vivo del Facebook. Ya, gracias. Entonces las personas que están presentes aquí en el Jitsi Meet, si conocen a alguien que está con problemas para ingresar a esta plataforma, les pueden enviar el link de Facebook Live. Esperamos, esperamos a las 9 o para que ya como empezar con el taller o para que sea algo más. No, esperemos a las 9 para empezar. Ya, bueno, en todo caso estoy grabando en Dropbox y en OBS para grabar. Ya estoy grabando, Ya, pero todavía el taller aún no comienza. Aún, bueno. ¿Me avisas tú? O cuando sea las 9 nomás, cuando sea las ya. 9 tú comienzas a hablar. Pero avísame tú porque mi computador lo tengo desfasado. Por favor. Ya, ¿es un Mac? Sí. Ah, bueno. Air o Pro. Mm, a ver. Ya, Javi empieza a hablar, Ya, a comenzar. ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Javiera González, soy fonobióloga de la agrupación Asperger y TGD. Hoy día don Antonio no nos puede acompañar, así que yo les doy la bienvenida y las gracias por participar. Como les mencioné a las personas que estuvieron hace un ratito, en el chat de la plataforma de Jitsi dejamos los links de dos encuestas, una que es de la Comisión de Salud y otra que es de la Comisión de Educación, para que quienes no lo han respondido en los talleres anteriores puedan responderlas. También vamos a dejar el link de la encuesta de satisfacción del taller de hoy y esta está adjunta con el cuestionario del taller de hoy. Es importante que al responder anoten su nombre bien y su correo electrónico para que les llegue el certificado, porque este llega de forma automática. Entonces, cualquier error que pueda haber eh, puede provocar que o no les llegue el certificado o el certificado llegue con el nombre mal escrito. Entonces, asegúrense de poner las mayúsculas, tildes y escribir bien el nombre. ¿Ya? Eh, Hoy día nos acompaña Jocelyn Parra, nuevamente. Ella es enfermera, especialista en cuidados críticos del niño, trabaja en el complejo asistencial Dr. del Río, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y además Jocelyn es madre de un niño con TEA. También nos acompaña ayer Comitea, quien va a estar encargado de silenciar los micrófonos, de ir
seleccionando las preguntas para ir respondiendo al final del taller. Eso lo queremos dejar súper enfatizado. Todas las preguntas que tengan las pueden ir realizando en el chat, tanto de Facebook como en el de Jitsi. Pero todas van a ser respondidas al terminar el taller. Los dejo con Jocelyn para dar inicio al taller del día de hoy. Muy buenos días a todos. Voy a compartir ahora la pantalla. Buenos días, Javi. Buen día, Yerko. Buenos días. Denme un segundo. Ya, como bien decía Javi, esta es la segunda parte del taller que vamos a realizar, más que nada para educar, para instruir y entregar diversas herramientas que la comunidad pueda ir necesitando frente a la pandemia y cómo adaptar ciertas medidas con respecto a nuestros niños dentro del espectro del autismo o personas dentro del espectro del autismo. Bueno, hoy día, más que nada, vamos a ver una primera parte que son las conductas de prevención, cómo prevengo, cómo me cuido, cómo cuido a los demás, para así en el fondo evitar, diseminar y propagar la menor cantidad posible la cantidad de virus que yo pueda tener contagiada y así evitar en el fondo la propagación del mismo. Ya, ¿cómo evitamos el contagio? Yo siento que una de las primeras partes que tenemos que concientizar y poder en el fondo realizar como comunidad es la prevención, ¿ya? Y cómo yo prevengo teniendo herramientas educativas, herramientas como de abordar y cómo saber en el fondo qué hacer para evitar la diseminación del virus y cómo se evita mediante el distanciamiento físico, ¿ya? Además de tomar medidas como el lavado de manos, que ya les hemos mencionado, el uso de mascarillas, que vamos a abordar en mayor exhaustividad hoy día, y evitar así las aglomeraciones, ¿ya? ¿Cuál es la vía más frecuente de contagio? El virus se transmite por contacto y gotitas. ¿Qué quiere decir eso? Por contacto físico y por gotita al estornudar, toser o hablar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, tosemos o estornudamos, expelemos una cierta cantidad de gotitas, ¿ya? Que son muy, muy pequeñas, que casi no se ven. Y estas gotitas, como lo habíamos mencionado en el taller anterior, tienen una distancia, ¿ya? Y esa es la distancia en la cual nosotros tratamos de educar sobre el distanciamiento físico, porque esta gotita puede llegar a cierta distancia y contagiar a otras personas, ¿ya? Al estar en contacto por más de 15 minutos, a menos de 1 metro de distancia, que es lo que ya habíamos mencionado en el taller número 1, ¿ya? Al toser, hablar y tocar a alguien contagiado también es una forma en el fondo que se puede contagiar a la persona. En relación al uso de mascarilla, y aquí es un tema que muchas personas preguntaron en el taller anterior porque no saben cuál usar, cuáles son las eficaces, me estoy protegiendo realmente con una mascarilla de tela, por ejemplo, y ahí hago la salvedad de que no todas son eficaces, no aseguran de que al tener contacto directo con el virus no te vayas a contagiar, y eso hace alusión a que, por ejemplo, las personas muchas veces creen que al salir a la calle o ir a lugares donde hay muchas aglomeraciones de personas, teniendo una mascarilla ya están resguardados. No es así, ¿ya? Esto es un conjunto de medidas que yo tomo para prevenir. O sea, aquí cada medida no anda por sí sola. Entonces, la idea es que juntemos este set de medidas y las pongamos en práctica para poder así evitar el contagio. Se usan para cubrir nariz y boca, no en el cuello como collar, no en la frente como cintillo y no solo en la boca, como he visto un montón de veces y de verdad que es un riesgo porque en el fondo esa persona puede estar contagiada y por eso anda con mascarilla y anda transmitiendo el virus por todos lados, entonces esa no es la idea. Allá hay una infografía muy, muy importante que hace alusión a las diversas mascarillas y sus funciones, ¿ya? La más importante y la que hace más resguardo en el fondo, más protección, es la llamada N95, ¿ya? Que tiene unos hilitos blancos y amarillos en algunas de las marcas. La más tradicional y conocida es la 3M, ¿ya? Y nos da la protección para virus en casi en un 100%, en un 95%, para el polvo en un 100%, las bacterias en un 100% y el polen en un 100% también. Luego está la mascarilla quirúrgica desechable, que esta mascarilla hay que hacer la salvedad de que dura solo 2 horas, ¿ya? 2 a 3 horas. La mascarilla se humedece, ¿ya? Y pierde la efectividad inmediatamente.
¿ya? Eso es lo que hay que hacer en la sala. Y por favor, eliminarlas en la basura, no en la calle, no en el suelo, etc. ¿Ya? Luego está la suspensión de partículas, que es muy similar a la N95, que también tiene alto nivel de protección, ¿ya? Y luego viene la mascarilla de carbón activado, que es una nueva que surgió, que yo no la he visto mucho, pero no cubre casi nada, en un 10% en los virus, en un 10% el polvo, así que en realidad no tiene mucha incidencia con respecto a la protección. Y las mascarillas de tela, miren, observen, que es la mascarilla que más se utiliza, solamente un virus en un 0%, el polvo en un 0%, las bacterias en un 50% y el polen en un 50%. Y las mascarillas de esponja, que en realidad tampoco las he visto yo mucho, casi no tienen ninguna efectividad. Esta infografía la encontré súper buena, ¿ya? Y hacen alusión, en el fondo, a cuánto nos protege, en el fondo, las mascarillas de telas, que son las más utilizadas, ¿ya? Hay varios errores que las personas utilizan, en el fondo, utilizar las mascarillas de telas como protección. La primera es asumir que son de protección de grado médico, ¿ya? Hubo harto comentario en algún minuto de que se utilizaba un papel grado médico para realizar las mascarillas. Ese papel es de alto costo, ¿ya? Así que dudo en el fondo que realmente haya tenido dentro de sus componentes la mascarilla este papel, ¿ya? Por lo costoso que eran y por lo económico que surgen también los precios de las mascarillas de tela, ¿ya? Así que era como medio extraño. ¿Y por qué no es útil? Porque no garantiza la protección que ofrecen las quirúrgicas o los respiradores N95, que lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Así que obviamente, más que proteger, es como una falsa sensación de protección la que entregan, ¿ya? El segundo punto es dejar de lavarse las manos o evitar la distancia social, porque nos relajamos, es lo que decía yo anteriormente. O sea, nos relajamos y nos confiamos de que tenemos esta barrera, en el fondo, esta mascarilla, que nos está protegiendo, y así obviamente actuamos y realizamos ciertas situaciones que pudiesen poner en riesgo a los demás y a nosotros mismos también, ¿ya? Porque hay un exceso de confianza al tener esta mascarilla. Otro punto importante es cubrirse solo la boca. Es lo que había hecho anterior, o sea, se la ponen en la frente, se la ponen en el cuello, o solamente en la boca, y por la nariz es donde nosotros estornudamos, por la nariz es donde ingresa todo lo que nosotros podemos respirar del medio ambiente, así que obviamente tiene que estar cubierta la nariz. Y el cuarto punto es no lavar las mascarillas de tela tras uso. Ya, al lavar las mascarillas pierden la forma de la mascarilla, ya, porque como son de tela, por eso como que no se recomiendan tanto, porque algunas veces se achican, otras veces pierden la forma, entonces no otorgan el cierre que tienen que otorgar donde está la nariz, y el mentón, por ejemplo, la mejilla, tienen que cubrir como un cierre para evitar que eso ingrese a la vía aérea, ¿ya? Esa es la idea. Lo otro es no tocarla y no lavarse las manos, ¿ya? Javi Antonio me dice que no se ve por Facebook Live la presentación. Javi. Sí, perdón, tenía silenciado el micrófono. Sí, Yerko, no Sí, sé. bueno, se escucha la presentación, pero se ve borroso dentro de Facebook. Tengo que saber, tengo que cambiar la ventana, no sé, aún no sé cómo cambiar la ventana. Estoy dentro de la como ventana de administración del live, pero aún no encuentro la ventana para que se cambie. Ahí se ve, ahora se ve. ¿Ahora se ve? ¿Ya Sí. sigo? Ya. Sí, ya. Espera. Ya, y otro de los puntos importantes es cuando las personas la tocamos y no nos lavamos las manos, ¿ya? La mascarilla en la parte exterior, lo que da hacia afuera, absorbe todo lo que nosotros vayamos respirando, ¿ya? Y lo que quiere ingresar en el fondo a nuestra vía aérea y queda como impregnado en la parte de afuera. Entonces, no sacamos nada con usarla si la tocamos por fuera y después nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, no nos lavamos las manos. Entonces, es como casi que andamos transmitiendo el virus y andamos usando la mascarilla que es tan incómoda, entonces al final como que no sirve de nada. Bueno, ¿cómo nos podemos cuidar en el hogar? Para las personas sobre todo que tienen que salir a trabajar o las que en algún minuto salieron, qué medidas tomar, cuál es la idea, y en el fondo surgieron varias como ideas en internet sobre todo, como en la web, de cómo dejar las cosas, y ahí arriba hay una
un ejemplo de cómo adaptar la salida, y no era infrecuente ver en la fuera de las casas los zapatos, las chaquetas, las pantuflas. Es por eso, es porque las personas inconscientemente sabían que de afuera venía el virus y la idea no era seguir propagándolo dentro del hogar, por ende hicieron como un espacio al interior de las casas en la cual dejaban los zapatos, los desinfectaban, la ropa, etcétera, ¿ya? En el supermercado acudir con una lista o realizar las compras online. Yo creo que en estos tiempos de pandemia surgió mucho la idea de poder comprar online para no acudir al supermercado porque era una alta probabilidad de que nos pudiésemos contagiar, porque en el fondo las personas tocan las cosas, las personas estornudan, tosen, se tocan la mascarilla y tocan 1 kilo de arroz, tocan 1 kilo de fideo, y lo dejan ahí, entonces al final el virus queda ahí y ya vimos cuánto tiempo duraba en el plástico, en el vidrio, etc. ¿Ya? Desinfectar todos los productos con solución de cloro al 5%. Esa solución es lo que se ve en los hospitales, por si acaso. ¿Ya? Nosotros tenemos una proporción de cloro, no es la misma que tienen las otras personas, por ejemplo, ahí también hay una infografía. El cloro básico que utilizamos dentro de las casas es al 2%, ¿ya? Y se preparan 3 cucharaditas por litro de agua para superficie o 10 gotas de cloro por litro de agua para alimentos, ¿ya? Ojalá pudiesen anotar esa proporción de cloro para evitar las altas tasas de intoxicación que en algún minuto hubieron ya por el cloro, porque las personas se empezaron a desesperar un poco y trataron de desinfectar con la mayor cantidad de cloro, y el cloro es tóxico, ¿ya? Si no se diluye de la manera correcta, llega a ser tóxico y puede producir hasta una hospitalización de una persona que llegue intoxicada por el cloro, ¿ya? No acudir con niños y con grupos de riesgo al supermercado, eso se dijo muchas veces, por eso dentro de las medidas que tomaron los distintos supermercados fue que las personas de riesgo ingresaran antes y no tuvieran que hacer la fila para poder entrar, y más que nada era por eso, ¿ya? Bueno, en relación al uso de guantes, no toques tus manos ni pertenencias mientras usas los guantes. Me pasa mucho que veo a las personas en la feria, en los supermercados con guantes, y el guante, si no se utiliza de buena manera, puede ser casi un arma mortal, porque en el fondo corremos riesgo de la contaminación cruzada. ¿Qué significa esto? Si yo no me retiro bien los guantes en forma correcta, si yo no los uso de manera consciente, de manera que ellos son los que tienen el virus sobre ellos, yo puedo llegar a contagiar muchas personas y muchas cosas, porque en el fondo ustedes se imaginan que yo me siento confiada, igual que con la mascarilla, y toco todo, y después sigo en el fondo transmitiendo el virus, y si yo no me retiro en forma correcta, lo transmito en mi piel, y después, como estoy confiada de que los guantes me protegieron, me toco los ojos, la nariz, la boca, etc. Y ahí provoca esta llamada contaminación cruzada, ¿ya? La función es protegerte, por lo tanto, debes ser responsable al usarlo, ¿ya? Usa alcohol gel cuando lo retires y eliminas en la basura, ¿ya? Su uso aumenta el riesgo de transportar el virus de un lado a otro por la confianza de tocar superficie, por lo que les comento, o sea, nos sentimos confiados de que efectivamente estamos seguros con los guantes y por ende podemos tocar todo. Pero también tenemos que pensar en los demás. O sea, yo puedo estar contagiada o puedo haber tocado algo que haya estado contagiado y ando transmitiendo el virus por todas partes. Entonces esa tampoco es la idea. Bueno, para ir al supermercado acá también hay otros contenidos, porque en el fondo es una de las cosas que más realizamos, y ahora lamentablemente, como se ha ido levantando la cuarentena en varios lugares, sobre todo aquí en Santiago, siento que es importante tenerlo claro y no bajar la guardia, por decirlo de alguna manera, porque se nos viene el rebrote, ¿ya? Y el rebrote yo siento que se nos viene porque relajamos medidas, porque decimos, no, ha bajado la cantidad de contagios, sí, ha bajado la cantidad de contagios, pero esto puede subir de nuevo, ¿ya? Y ahí vamos a ver más adelante que la temperatura, porque hay personas que dicen, no, ya viene el verano, la cosa va a decaer. No, no es así. Ya el virus está comprobado que no muere por cambios de temperatura, en el sentido de que invierno, verano, no tiene ninguna influencia en que el virus se muera o que ya se erradique definitivamente. Los productos expuestos suelen pasar de mano a mano, es importante foco de contagio, lo que les mencionaba anteriormente. Evita llevar a ancianos, niños o población de riesgo como hipertensos, diabéticos, inmunodeprimidos, asmáticos, embarazadas, ¿ya? Respeta los horarios, si hace fila, respeta el metro de distancia.
recuerde, hay filas de atención preferencial para estas personas de riesgo y que pudiesen en el fondo condicionar el estado de gravedad de la enfermedad. Ya lo habíamos mencionado también en el taller anterior, estas personas, este grupo de población son las que más sufrieron con esta pandemia. De hecho, fallecieron mucho y lamentablemente eran hipertenso y diabético, o solo hipertenso. Bueno, en cuanto al alcohol gel, a su uso, que se ha utilizado bastante, en algún minuto estuvo hasta agotado en el comercio, porque la gente también ya sabía que los únicos que, como limpiadores y desinfectantes que mataban al virus, era el alcohol gel, era el alcohol y el cloro. Ya no hay otra sustancia, y el amonio cuaternario, que se utiliza más que nada dentro de los distintos centros asistenciales. Bueno, en cuanto al alcohol gel, no reemplaza el lavado de manos, y eso también dejarlo claro, porque la gente también se relajaba, porque en el fondo, no, me apliqué alcohol gel. Ojalá aplicar alcohol gel no más de 5 veces, ¿ya? Hasta 3, algunas normas institucionales lo tenemos como dentro de nuestros protocolos, hasta 3 veces usar, y no sirve y se inactiva si existe suciedad visible, ¿ya? Se inactiva el cloro, el alcohol, perdón. Por eso es importante tener las manos limpias antes de aplicarnos alcohol gel, ¿ya? Y si hay suciedad visible, no nos va a servir de nada, ¿ya? El envase no debe tocarse con las manos, riesgo de contaminar, porque en el fondo, antes de aplicarnos alcohol gel, como muestra la infografía ahí, tenemos las manos sucias, entonces, y podemos tenerlas con el virus. Entonces la idea es no tocar nada que pudiese permanecer el virus activamente y que otra persona vuelva a tocar y se vuelva a contagiar, ¿ya? El envase, bueno, debes aplicar una pequeña cantidad, no mucho, ¿ya? Frotar toda la superficie. Esto es casi como un lavado de manos con agua y jabón, ¿ya? Deja que se seque sin tocar nada, porque en el fondo, al tocar, yo puedo adquirir suciedad visible y se puede inactivar el alcohol. Bueno, si tengo que acudir a algún centro asistencial, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ojalá solamente con síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, fiebre, ¿ya? Acompañado de síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea, malestar general, fiebre y dolor muscular, ¿ya? Si perteneces al grupo de riesgo, acude antes de que los síntomas se agudicen, ¿ya? Eso es súper importante. Lamentablemente, en nuestra realidad hospitalaria, los adultos tienden a subestimar un poco los síntomas que puedan sentir. No, es algo leve, se me va a pasar, se me va a quitar, no, me espero mejor. Y esperaban, y cuando... ¿Aló, se escucha? Parece que hubo un corte de audio. Sí. Se quedó pegada la pantalla. No se escucha. Dificultades. No se escucha. Y vamos a esperar unos segundos hasta que Jocelyn pueda, voy a avisarte. Ya. Dice, video para Jocelyn Parra ha sido deshabilitado para economizar ancho de banda. Bueno, esa operación yo no lo hice, me salió de repente. Debe ser automático. Voy a escribirle a Jocelyn para... ¿Estás ahí, Jocelyn? ¿Sí, me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, mira, yo no sé qué pasó, pero como que de un minuto a otro se silenció y se apagó la cámara. Como que no sé qué habrá sucedido. Voy a compartir para seguir con la presentación. Puede haber sucedido lo mismo que el otro día. A veces me pasa mucho que se me cae un poco el voltaje del internet y se cae la presentación. Sí, puede ser eso. ¿Ves lo que comparto, Javi? ¿Sí? Ahora sí se ve. Ya, súper. Sí, se ve. Y en Facebook, déjame... No sé dónde nos quedamos, si en esta o en la que pasé. Si alguien me puede avisar en cuál quedé, porque ahí me perdí. Asistencial. Ya, acá. Ya. Muchas gracias. Ya, gracias. Ya, sigo. ¿Se ve por Facebook Live todo bien? Voy a ver si es que está bien en Facebook Live, espere. Sí, estamos con desfase en Facebook Live, pero sí se ve. Ya, súper. Sigo entonces. Bueno, voy a leerla completa para evitar que haya quedado en algún párrafo y no se haya leído, ¿ya?
Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente con respecto a los síntomas respiratorios, cuando acudir, la idea es no acudir por cualquier cosa y sobre todo, ojo, con las personas del grupo de riesgo, que lamentablemente nuestra realidad hospitalaria, como lo decía, las personas que llegaban y con síntomas muy agudizados, muy graves, eran personas de riesgo, diabéticos, hipertensos, que le bajaron un poquito el perfil a la situación que sentían y cuando llegaron ya no había mucho que hacer. Ya, lamentablemente muchos de ellos fallecieron en los servicios de urgencia, estuvieron algunos días en la UCI con nosotros y lamentablemente terminaron falleciendo. ¿Ya? Bueno, eso era más que nada lo que había mencionado, sí. Si sospechas que tienes coronavirus, debes salir de tu casa con la mascarilla para evitar el contagio a otras personas. Eso es súper importante, ¿ya? Ojalá mantener el metro de distancia si acudieran, ojalá no algún medio de transporte público, por ejemplo, como el metro, que se llena tanto, por lo menos aquí en Santiago. Pero si no tengo otra opción, mantener las medidas mencionadas, acudir ojalá con alcohol gel, o si toco alguna superficie, aplicármelo en las manos, para no seguir propagando el virus. ¿Ya? Eso es como un tema de autocuidado y así en el fondo ser responsable de que yo pudiese tener la enfermedad y la idea es no seguirla transmitiendo. ¿Ya? Por eso es importante que conozcamos en qué consiste, por eso es importante la gravedad de la situación en cuanto a ser como un vector de poder andar contagiando, porque en el fondo lamentablemente murió mucha gente y siguen falleciendo personas hoy en día. Entonces, el colapso que vivimos en algún minuto a nivel hospitalario fue muy alto y la idea es no volver a eso. Bueno, acudir en compañía de una sola persona o un cuidador en caso de alguna persona con algún grado de discapacidad para que le informe al equipo de salud en qué consiste o qué tipo de discapacidad o condición presenta para en el fondo poder adecuar ciertas medidas y poder otorgar una atención eficaz y oportuna frente al cuadro que está suscitando en ese minuto la persona. ¿Ya? Debe avisar en forma inmediata si eres sospecha de coronavirus para que se implementen las medidas de aislamiento. Bueno, en algún minuto eso como que fue inicialmente, pero ya después para todos nosotros, el equipo de salud, toda persona era sospechosa. ¿Ya? Así que mientras no se comprobara lo contrario, nosotros utilizamos todas las medidas, sobre todo si ingresaban por síntomas respiratorios. Al ingresar al box de atención debes informar sobre algún grado de discapacidad y o condición para poder adoptar las medidas de adecuar la atención. Un profesional de la salud determinará y clasificará según el grado de gravedad. Ahí corre lo que le había mencionado anteriormente con respecto a la categorización de los pacientes. ¿Ya? Ojalá se acuerden un poquito del C1, del C2, de cuán riesgosa en el fondo era la atención para una persona y muchas veces fuimos un poquito enjuiciados el equipo de salud a que no atendíamos precozmente en la urgencia y es porque ya estábamos en otras urgencias. Entonces, la idea no es tanto aplicar desde la curación, sino que desde la prevención. Por eso estamos haciendo este taller, para que la gente siga previniendo con respecto a la pandemia y para que no lleguemos a un rebrote similar a lo que ya vivimos los meses anteriores. Si debemos esperar en alguna sala de urgencia o en algún box, en algo, respetar siempre el metro de distancia con otras personas para evitar contagiar. ¿Ya? Evita tocar superficies y lávate las manos con frecuencia. Bueno, otra de las cosas muy importantes que lamentablemente están ocurriendo hoy en día como consecuencia de lo que nosotros vivimos, y no solamente los personales de salud, sino que las personas en general, porque el vivir en un estado de confinamiento con alto nivel de estrés, sobre todo para las personas dentro del espectro, lamentablemente hoy en día se están viviendo todas las consecuencias, las ansiedades, las depresiones, las crisis de pánico, etc. Y por eso cuidar de nuestra salud mental es muy importante. ¿Y cómo prevenir una crisis de ansiedad? Ahí hay varios ejercicios. Respirar profundamente, tratando de hinchar tu abdomen, inhalando en 3 tiempos y exhalando en 6, siempre por la nariz. Lentamente mira a tu alrededor y encuentra cosas que puedas mirar, cosas que puedas tocar, cosas que puedas escuchar o que pudieses oler también con olores que te gusten. Alguien tiene su micrófono encendido y me distrae. Bueno, esta técnica llamada grounding o hacer como una base, ya puede ayudarte cuando sientas que ha ido muy lejos en tu cabeza y has perdido el control sobre lo que te rodea, ¿ya? Que es como una de las sintomatologías clásicas de las personas cuando están presentando alguna crisis de ansiedad, que lamentablemente hemos visto muy frecuente hoy en día post
post-pandemia así como grave, se podría decir, y ahora como ya nos estamos relajando un poco, la gente está como teniendo estas crisis de ansiedad muy, muy frecuentes. Bueno, ahí también hay una infografía de que lamentablemente está el suicidio también, las depresiones se vieron mucho en las personas con trastorno del espectro autista, porque sabemos muy bien que una de las comorbilidades más frecuentes que van adquiriendo las personas dentro del espectro son las de salud mental, como depresión, intentos de suicidio, etcétera. Entonces, lo importante es poder reconocerlo, poder contar con una red de apoyo importante. Actualmente el MinSal interpuso una infografía también con respecto a un número de psiquiatras y de psicólogos en el fondo disponibles para poder acceder a alguna consulta que nosotros pudiéramos realizar y en el fondo así evitar algún empeoramiento de la salud mental que pudiésemos estar cursando en algún minuto. Bueno, estas infografías las realizó la Sociedad Chilena de Pediatría, que habla sobre las distintas recomendaciones para los cuidados de personas con algún grado de discapacidad intelectual o personas dentro del espectro del autismo, ¿ya? Una de ellas es limpiar frecuentemente las manos, los juguetes que los niños sobre todo pudiesen tener o utensilios, la superficie que ellos tocan, bañarlos con la frecuencia habitual, ¿ya? No reemplaces el baño por aseo con toallitas húmedas y cambia todos los días la ropa del niño, su ropa de cama y en la medida de lo posible, ¿ya? Dentro de lo posible también mantén las rutinas habituales de la persona. Yo sé que es súper complejo tener a alguien encerrado en 4 paredes, confinado por tanto tiempo que ya llevamos meses en esto, pero tratar en lo posible de mantener rutinas dentro del hogar, ¿ya? Considerar un tiempo diario de ejercicio y movimiento en casa. Por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de juego lúdico, como lo que mencionaba la Javi en el taller anterior. Entonces, si las rutinas de la persona que acompañan incluyen salida, explícale que en el camino deberán mantener la distancia social y no tocar objetos. Por eso hace mucho tiempo ya que salieron estas salidas para las personas dentro del espectro, por lo difícil que es el confinamiento para ellos, ¿ya? Usa tecnología para mantener contacto con la familia y amigos, como las distintas reuniones virtuales que pudiésemos tener. Por eso hablamos más de distanciamiento físico, más que la distancia social, que en algún minuto se había mencionado, porque en el fondo no tenemos que evitar la distancia social, sino que es la física la que tenemos que hacer alusión a evitarla. Idealmente usa tecnología para mantener algunas de las terapias y o mantener contacto con el colegio o alguna escuela especial que acuda el niño o el joven dentro del espectro, ¿ya? Ofrece información en formato accesible y lenguaje simple, ¿ya? Ojalá que no sea tanto tecnicismo. Lamentablemente los profesionales dentro del espectro que nos movemos en este medio usamos mucha palabra técnica y los papás quedan como, ya, bueno, y no muchas veces saben. Entonces, la idea es poder entregar mediante pictogramas algún tipo de mensaje que pudiésemos querer informar a la población o a la comunidad. ¿Qué hacer si yo, como cuidadora, presento síntomas? Ya, eso es súper complejo porque ahí nos ponemos en la otra vereda en que ¿quién nos va a cuidar a nuestros niños? Lamentablemente somos la única red de apoyo para ellos, ¿ya? Si es posible que otra persona de la familia se haga cargo de los cuidados del niño o la niña, ¿ya? Aunque puedan ya haber sido expuestos, ¿ya? Entre más se expongan, mayor es la posibilidad de contraer el virus. Desarrolla con anticipación un plan para los cuidados. Esto es súper importante. La anticipación en ellos juega un rol importante en las personas dentro del espectro, sobre todo. Poder decirle, mira, si yo me enfermo, va a venir Juanito Pérez a cuidarte un ratito mientras yo voy al hospital. Ojalá que no sea nada grave, pero mientras más rápido voy, menos riesgo corremos en el fondo de que se me reagudice la enfermedad y pueda quedar hospitalizada, ¿ya? Nuestras personas dentro del espectro entienden muy bien los conceptos, entonces ojalá poder realizar la técnica de anticipación con ellos. Bueno, como segundo paso, seguir las recomendaciones de aislamiento. Es súper importante la distancia física, ya lo hemos dicho, el tema del uso de la mascarilla, del alcohol gel, evitar obviamente tomar el transporte público si está muy aglomerado de gente, pero si no tengo otra opción, tratar en lo posible de mantener la distancia, etc. Acudir a un servicio de urgencia en caso de presentar los síntomas más severos como dificultad para respirar, ya lo hemos mencionado anteriormente también. Y si ninguna de las opciones es posible, realiza todas las recomendaciones y medidas de higiene personal y del espacio, lo que habíamos mencionado también. ¿Cómo realizar el correcto aseo de ayudas técnicas y elementos electrónicos? ¿Ya?
Para los elementos electrónicos, los tipos de audífonos, silla eléctrica, ventiladores mecánicos, máquinas de aspiración, etcétera, esto habla para todo tipo de discapacidad, prefiere soluciones que contengan alcohol al 70%, ¿ya? Eso es como lo estableció con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que estableció que el alcohol al 70 era 100% efectivo para limpiar superficies, ¿ya? Y para poder, en el fondo, exterminar al virus que pudiese estar alojado en las distintas superficies. Desinfectar y dejar secar, considera el uso de cobertores limpiables, ya que sean lavables y que pudiesen ser ventilables también en el fondo y mantener las habitaciones ventiladas también diariamente. Bueno, todo lo que es de instrumentalización como tipo de órtesis, bastones, sillas de rueda, etcétera, puedes también utilizar alcohol al 70% o preparar una solución de cloro al 0,1%, que es lo más frecuente, o al 0,2% que venden en la industria actual, según el esquema siguiente. Bueno, ahí también el mismo ejemplo que ya habíamos mencionado anteriormente, sale el cloro, ¿ya? Aplicar en 1 litro de agua, y puedes ponerlo en algún spray. Eso hacían muchas las personas, los ponían en alguna botella. Ojalá no botellas ni de bebida, ni nada de eso, porque los niños se pueden confundir y se pueden intoxicar pensando que es bebida, ¿ya? Se lo pueden tomar. Puedes poner en el spray, toallitas húmedas, aplicar 100 ml de esta solución dentro de las toallitas húmedas típicas de guagua y dejar de reposar, o aplicar directamente en el paño y limpiar las distintas superficies que queramos utilizar. Para la silla de ruedas, enfócate en la limpieza de ruedas y manillas, ya que esto es lo que está en contacto con las manos y con el suelo, ¿ya? Limpia antes y después de cada salida. Bueno, y para el aseo de las gastrostomías, para los chiquititos que ya son, o las personas que son un poco más dependientes, y traqueostomía, el aseo y el cambio habitual, ¿ya? Las mismas medidas. Las mamás, tengo el gusto de conocer a muchas mamás que tienen chiquititos crónicos y que requieren de estos insumos, y ellos se saben muy bien los procedimientos a realizar previa educación e instrucción que realizan las colegas también con respecto a esto, así que ellas saben muy bien el higiene de manos y todo eso, ¿ya? Bueno, ¿qué tipos de recomendaciones generales para los niños en el fondo con distintas necesidades y sus cuidadores en tiempos de COVID? El número 1 recuerda los cuidados básicos por la pandemia: lavado de manos frecuente, la limpieza y ventilación diaria del hogar, el distanciamiento físico y la cuarentena. Respetar todas estas medidas en el fondo que son para que se siga evitando la propagación del virus. 2, reconocer los siguientes síntomas, ya que lo habíamos mencionado y quizás son un poco pedantes e insistentes, pero aunque ustedes no lo crean, después surgen igual las mismas preguntas y no saben cuándo y cómo acudir a los distintos centros asistenciales. Fiebre acorde a basal de cada menor, ¿ya? Hay chiquititos que lamentablemente hacen convulsiones con fiebre, y las mamás ya sabemos cuándo, y antes de que haga convulsión, poder en el fondo realizar alguna medida precoz para evitar en el fondo que haga fiebre o que haga convulsión por algún grado de fiebre o un alza un poquito mayor en la temperatura basal que tiene cada niño. Bueno, tos seca, dificultad para respirar, decaimiento y dolores musculares, ¿ya? Y número 3, tener un plan para distintos escenarios. Es lo que les decía yo. Ojalá anticipar y ponernos en un plan en el cual pudiese suceder algo y no esperar a que la situación suceda, ¿ya? Porque ahí obviamente a los niños les desregulamos un poco el entorno y puede presentar algún tipo de regulación sensorial por el hecho de que les cambiamos la rutina en forma muy brusca, ¿ya? Si es posible, ten los medicamentos e insumos necesarios para mínimo 30 días. ¿Ya? Más adelante voy a hablar del tema de los medicamentos y de cuán ágil se realizaron los distintos centros asistenciales en el establecimiento de algún protocolo en la entrega para los pacientes que tenían algún tipo de cronicidad y que requirieran los medicamentos para que no acudieran en forma frecuente a los distintos centros a retirar. Y quinto, cuida tu salud mental del cuidador. Sentir ansiedad es normal. ¿Ya? Toma solo información de fuentes confiables, evita revisar tus redes sociales con frecuencia. Eso también lo habíamos mencionado en la infografía anterior, y en el taller anterior también hicimos alusión sobre todo al grupo del adulto mayor, en el cual están solitos muchas veces, sin redes de apoyo, y lo único que provocaban tanta noticia con respecto a la pandemia era asustarlos y aumentar el miedo y la preocupación. Bueno, ¿qué hacer si la persona que cuido presenta algún síntoma? Contacta al equipo del NANEAS, ¿ya? Esto es para los chiquititos que requieren algún tipo de discapacidad, por ejemplo, usuarios de gastrostomía o traqueostomía, etc. Contacta al médico o médico de cabecera para decidir si necesita ir al CEFAM o al servicio de urgencia.
¿ya? Las colegas, por ejemplo, de acá del NANEA, donde yo trabajo, educaron muy bien a los padres con respecto a esto, así que ellos tenían bastantes herramientas de cómo acudir y cuándo, ¿ya? Frente a alguna sintomatología respiratoria que pudiese estar presentando a la persona que se cuida. Si la recomendación es quedarse en el hogar, mantén el aislamiento, que el niño use mascarilla, ya que se quede en su pieza, y si es lo posible que utilice el baño solo o sola, y recuerda limpiarlo bien. Evita compartir utensilios y también contacto con mascotas, prohíbe las visitas, ¿ya? ¿Por qué con las mascotas? Porque en algún minuto se dijo que los gatitos y los perritos eran vectores del virus, y eso se descartó, ya eso es un mito, pero en el fondo, ¿por qué contacto con las mascotas? Porque muchas veces las mascotas andan en el suelo, en la calle, entonces pueden venir con algún bichito o algo que pudiese en el fondo reagudizar la condición del niño, y obviamente prohibir las visitas por el tema de las aglomeraciones, ¿ya? ¿Debo monitorear los síntomas? Sí. Debo saber cuánta fiebre tiene, cada cuánto tiene, si se le pasó o no se le pasó con el paracetamol que administré o algún otro medicamento, etc. Y en el caso de que esto empeoren, obviamente ahí contacta al grupo del NANEAS o médico de cabecera, ¿ya? Y que todas las personas que vivan en la casa tengan claras las recomendaciones, obviamente sí, ¿ya? Ojalá instruirlos a todos sobre el buen lavado de manos, limpiar todas las superficies, ya monitorear la aparición de síntomas de todos, ya obviamente en lo posible no salir del hogar, y si alguien más presenta síntomas, que siga las instrucciones anteriores. La infografía que está al lado son recomendaciones para niños y niñas con trastorno del espectro autista durante la pandemia, pero está en base al gobierno español, ya que ellos en el fondo son como líderes en todo lo que es manejo dentro del espectro autista. Hace mucha alusión a los aspectos que se deben cuidar con los niños y niñas dentro del espectro, como la alimentación saludable, los horarios de sueño, ojalá mantenerlo lo posible, la actividad física diaria, por ejemplo, bailar, jugar, etcétera. ¿Qué ideas proponer en el fondo? Mantener una rutina diaria, ¿ya? Utilizar una agenda, ojalá hay varios horarios visuales en el Google que tú puedes sacar y puedes en el fondo adecuarlo a las actividades que tú realizas, distribuir diferentes espacios de la casa para cada actividad, incorporarlos en la actividad diaria, por ejemplo, el lavado de la loza, secado de la loza, guardado de la ropa, etcétera, ordenar su pieza, actividades que en el fondo pudiesen otorgar al niño también alguna herramienta en el cual pudiera desahogarse y no en el fondo estar dando vueltas y sin saber qué hacer, ¿ya? Registrar actividades a poder realizar, por ejemplo, usar los pictogramas, usar de manera adecuada las tecnologías mediante la información y la comunicación, en lo que mencionábamos anteriormente. Consolidar lo aprendido, ya estar atentos a los cambios de conducta que pudiese presentar y presentar las actividades como juego, ¿ya? Actividades que puedes realizar con los niños también, preparar la comida juntos, inventarse circuitos en casa, baño que incluye un masaje, etcétera. Y casi siempre están los juegos para los niños más pequeños, y para los niños mayores otro tipo también de actividades que pudiesen realizar, y las salidas a la calle, obviamente, con el permiso que estaba interpuesto en la comisaría virtual, ¿ya? Bueno, otra parte importante son los protocolos de prevención del contagio de enfermedad infecciosa que puso como herramienta también las distintas autoridades para contrarrestar un poco lo que era la pandemia actual. Las recomendaciones que ha promulgado el MinSal hace relevancia a la Convención por la Discapacidad, estableciendo lo siguiente. Toda persona con discapacidad debe ser vista como una persona sujeto de derecho, ¿ya? Los centros asistenciales deben otorgar acceso expedito a la información. Debe darse importancia al rol del cuidador mediante la información que éste nos pudiese entregar a nosotros para poder, en el fondo, adecuar la atención a esta persona, ¿ya? Conocer y entregar información sobre las comorbilidades y condiciones, por ejemplo, en el caso del espectro del autismo, el síndrome de Down, etcétera. Permitir y adecuar el uso de los elementos de protección personal, instruir a la familia y o cuidadores en la postura y retiro. Hoy en día tenemos también adecuadas las visitas dentro de los distintos centros asistenciales para las personas que tengan algún grado de discapacidad, en general para todas. Entonces, el equipo sanitario, nuestra labor importante es educar en cómo nos ponemos la mascarilla, cómo nos lavamos la mano, cómo nos ponemos la pechera y cómo nos retiramos también estos insumos para, en el fondo, seguir evitando la diseminación de la pandemia, ¿ya? Favorecer y permitir la continuidad sanitaria, y ahí hay varias infografías como cuán importante
es preguntar sobre los antecedentes médicos y cuán importante es el rol del cuidador, el acompañante, en el tema del facilitar terapéuticamente las distintas medidas que nosotros como equipo de salud pudiésemos entregar a la persona para así hacer un poco más amena toda la estancia dentro de los centros asistenciales. Bueno, la principal recomendación para los equipos directivos es establecer un protocolo o un plan de acción específico en que se reconsidere la totalidad de los procesos asistenciales en base a la normativa vigente, ¿ya? Como primera parte tenemos el lavado de manos, la instalación de la pechera, la instalación de la mascarilla, la instalación de la protección ocular en caso de que se requiera y la instalación de guantes. Y obviamente una cosa es la instalación y otra cosa es el retiro de estos mismos, ¿ya? Si bien hay dice para trabajadores de la salud, pero hoy en día, como ya estamos aceptando visitas dentro de las distintas unidades de centros asistenciales a lo largo del país, estos elementos de protección también los utilizan las visitas, ¿ya? Debemos asegurar la atención oportuna, adecuada y permanente de todo este equipo de protección personal a los equipos de salud que atienden a pacientes para cumplir con las medidas de protección para cada situación clínica, ¿ya? Estamos todos disfrazados adentro de los hospitales, pero es necesario para poder evitar así la diseminación del virus y parar de una vez por todas esta pandemia. En lo posible debemos establecer un plan de capacitación de manejo de pacientes con alguna condición o discapacidad. En muy pocos centros se está realizando esta capacitación, lamentablemente, porque a título personal siento que falta mucho visibilizar la condición de las personas, falta mucho visibilizar las distintas discapacidades que pudiese presentar, entonces estamos recién trabajando en eso, ¿ya? Créanme que se está trabajando, ¿ya? Ojalá podamos tener una pronta respuesta sobre los distintos proyectos que hay para capacitar al equipo de salud. Bueno, en cuanto a la prevención de la transmisión asociada a la atención de salud, ¿ya? Debemos capacitar tanto al personal de salud como a los familiares de pacientes sobre la instalación y retiro correcto de los elementos de protección personal, ¿ya? Es lo que le hacía alusión hace un ratito atrás. El personal de salud debe utilizar estos elementos cada vez que ingresa, ¿ya? O tiene contacto directo con los pacientes en los controles, los exámenes, toma de muestras o cualquier otro procedimiento que el paciente requiera. Los implementos utilizados para los controles de salud del paciente deben ser de uso personal. Y eso es así, ¿ya? Cada paciente tiene su monitor, cada paciente tiene su cama, su velador, y está todo a 1 metro de distancia del otro paciente. Se recomienda separar espacios de atención a pacientes con síntomas respiratorios o en casos de sospechosos confirmados con COVID de aquellos que no presentan síntomas. También lo mencionamos en el taller anterior. En el acceso a centros asistenciales y salas de espera debe haber material disponible educativo, visible sobre la higiene de mano, higiene respiratoria y manejo de la tos. Lamentablemente hay muy pocos centros asistenciales que tienen los pictogramas, que para nuestros chicos dentro del espectro son súper útiles y que pudiesen en el fondo entregar una información como más idónea frente a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero en algunos sí están. Y estas son las típicas infografías que estableció el MinSal y las puso a disposición de los distintos centros asistenciales para poder otorgar de alguna manera un tipo de información visible para evitar la pandemia. Disponer en ciertas zonas como salas de espera y centros asistenciales dispensadores de alcohol al 70% y o lavamanos con agua y jabón en su defecto, ¿ya? Los acompañantes adultos deben usar mascarillas, así como aquellos niños y niñas mayores de 2 años. En algún minuto hice en un conversatorio que me invitaron con respecto a las mascarillas en los niños menores de 2 años. Es un riesgo, ¿por qué? Porque la vía aérea de los niños más pequeños es más chiquitita en la vía aérea. Entonces tiende a colapsar si nosotros ponemos una mascarilla. Por eso se estableció de que la mascarilla se le pudiese exigir a los niños mayores de 2 años y no a los niños menores por el riesgo de asfixia, ¿ya? Y que ojalá no las puedan estar toqueteando las mascarillas, por eso mejor no sacar a los niños pequeños donde haya muchas aglomeraciones, porque para ellos es súper complejo utilizar un dispositivo y no tocarlo, porque ellos todavía no logran entender que no se deben tocar la mascarilla y que la deben utilizar, ¿ya? En su defecto también podemos considerar la idea de los escudos faciales. Salieron unos escudos faciales con monito y sabemos muy bien que los niños dentro del espectro o los niños en general tienen interés en el fondo a cierta alusión de dibujos animados. Entonces habían muchos que se vendían con algún logo, algún monito y que pudiese en el fondo ser del interés de ellos para que lo puedan utilizar.
Bueno, las precauciones estándares son todos los elementos en el fondo de protección que ya me he mencionado, el lavado de manos, el uso de mascarilla, todo eso son precauciones estándares, que es un conjunto de medidas ya que se utilizan para prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos o virales durante la atención de salud. ¿Ya? Pero estos también, estas precauciones estándares también ahora como que se adecuaron a la comunidad. Ahora ya no solamente es un concepto que ocupamos dentro de los hospitales, sino que también en la calle, etcétera, en los distintos lugares donde nos podemos desplazar. ¿Ya? Se deben de reforzar las siguientes medidas como la higiene de manos, el uso de los elementos de protección personal, la gestión segura de residuos, ya sobre todo la ropa que nos vayamos a sacar, por ejemplo, al retirando la mascarilla, dónde la vamos a eliminar, etcétera. ¿Ya? Limpieza ambiental y de superficie, desinfección de equipo de atención con amonio cuaternario, que es lo que utilizamos nosotros en los centros asistenciales, o alcohol al 70 grados, como lo pudiesen utilizar ustedes en sus casas también. Ahí también hay una infografía de cómo en el fondo ajustar bien la mascarilla, ¿ya? Y qué es lo que no debemos hacer. Y ahí hay una en la frente, en el cuello, solamente cubriendo la boca, etcétera. Bueno, y ahí hay varias infografías que ha interpuesto el MinSal, sobre todo que lamentablemente hubieron muchos casos de personas con discapacidad que fueron víctimas de discriminación y que sí se vulneraron sus derechos mientras existió la pandemia. Y lamentablemente, ¿por qué digo lamentablemente? Como en algún minuto lo hice alusión, la pandemia fue algo nuevo para todos, ¿ya? Donde colapsamos todos los servicios asistenciales, la mayoría. Entonces, frente al colapso, nos cayó muchas veces a nosotros el estrés de poder en el fondo y trabajar con un arduo sistema de turnos, porque estamos haciendo turnos de 24 horas hasta el día de hoy. Entonces, de verdad que es lamentable lo que sucedió, pero frente a eso también tenemos que educarnos. ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes como ciudadanos cuando acudimos a algún centro asistencial? Y ahí también dejé algunas herramientas que pudiésemos utilizar con nuestros niños para poder en el fondo anticiparlos frente a alguna situación que ellos pudiesen requerir o necesitar acudir a algún centro asistencial. Bueno, con respecto a otro tema también, que es la alimentación saludable, hay que hacer alusión que estos temas también ya los conversé en el primer taller, darle la importancia a que hay presencia de ciertas comorbilidades que pudiesen en el fondo agravar el cuadro si es que llegamos a contagiarnos. Personas de riesgo. Recording has stopped. Javi, ¿se escucha bien? Sí, yo escucho. Ya, súper. Ya, súper. Personas de riesgo están los obesos, los hipertensos y los diabéticos, ¿ya? Y también lo habíamos mencionado anteriormente porque eran un factor de riesgo para adquirir la enfermedad, y no solamente para adquirirla, sino para que el cuadro se fuera a agravar aún más y llegaran a requerir unidades de cuidado intensivo y algún otro tipo de soporte. Importancia en mantener una dieta equilibrada, baja en grasa, hidratos de carbono, azúcares sobre todo, evitar el sedentarismo, organizar rutinas de ejercicio, etcétera. Y una dieta equilibrada favorece y fortalece el sistema inmune, ¿ya? Y ahí hay un cuadrito que realizó el Colegio de Nutricionistas en el fondo a nivel país, y qué es lo que podemos comer, una dieta bien equilibrada, y cuánto tiempo duran estos alimentos de conservación en el refrigerador y en el congelador, ¿ya? Para las personas que trabajan y no pueden cocinar muy frecuentemente. Entonces, ahí se los dejo también para que ustedes puedan tenerlo como una guía de apoyo en caso de que los alimentos no estén en mal estado y estemos consumiendo cosas en el fondo que estén en mal estado, para la redundancia. Bueno, y ahí hay varias infografías también, qué alimentos son los que contienen vitamina C, que nos pudiesen en el fondo fortalecer nuestro sistema inmune, cómo mantener una adecuada nutrición. Aquí van algunos consejos: mantener la hidratación, ya evitar el consumo excesivo de sal, sobre todo para los hipertensos, privilegiar el consumo de fruta y verdura, ya que tengamos una red de apoyo que pueda entregar los alimentos en la puerta, que es lo que habíamos hablado la semana pasada, el taller pasado, perdón, con respecto a los adultos mayores que viven solitos, ¿ya? Y que no pueden en el fondo tener una nutrición adecuada porque no tienen que les salga a comprar las cosas y ellos por miedo no quieren salir. Y el retiro obviamente de los programas de alimentación para el adulto mayor, que están obviamente encargados los distintos CEFAM, los distintos centros asistenciales, y que puedan ser retirados obviamente por terceras personas. Tener el número a mano, ojalá de la municipalidad o de algunos municipios que estén entregando canastas de alimentos a los domicilios. Sabemos que esta pandemia no solamente contrarresta también el tema de salud, sino también el tema económico para muchas personas, y que lamentablemente es una de las brechas importantes que las personas no puedan tener una alimentación saludable.
Bueno, en relación al uso de las vitaminas y alimentos que colaboran al incremento del sistema inmune, ahí hay una amplia variedad, que es la pirámide de nutrición, que nos pudiese entregar también herramientas de qué es lo que podemos consumir, en cuánta cantidad, ojalá variar en el consumo, ¿ya? Para fortalecer nuestro sistema inmune. El autocuidado forma parte fundamental de la salud de todas las personas, ¿ya? Reconocer y establecer un plan de cuidado en pro de las necesidades de cada individuo y obviamente haciendo énfasis a los grupos de riesgo existentes como son los hipertensos, los diabéticos, restringir el consumo de hidratos de carbono y sal, ¿ya? Las personas diabéticas, ¿ya? Ojalá respetar la alimentación por horarios, ¿ya? El paciente diabético es uno de los más complejos que nosotros tenemos porque en el fondo es un paciente que se siente muy bien, que no respeta horarios, que no se toma los medicamentos a su hora y lamentablemente las consecuencias se ven años después, ¿ya? Ojalá podamos respetar los horarios de los medicamentos. Y ojo con las personas insulinodependientes, las que se tengan que administrar insulina, respetar los horarios de alimentación, para en el fondo que no nos lleguen descompensados, porque en algún minuto se nos juntaron los pacientes con COVID y se nos juntaron los descompensados en la parte diabética. Muchos, y es por eso, es porque se tienden a relajar las medidas y no tomamos conciencia de nuestra propia salud. Bueno, se crearon varios protocolos en contexto de pandemia y uno de ellos fue la solicitud y retiro de medicamentos. Se trató de hacer alguna excepción con las personas que tenían algún grado de cronicidad, es decir, que requirieran algún tipo de medicamento por mucho tiempo o por un tiempo prolongado, y para ellos se establecieron varias medidas y una de ellas es que se le entregaran por mucho tiempo, ¿ya? Que ojalá pudiesen tener las recetas al día. Y en uno de los documentos que se creó sobre las consideraciones especiales en el manejo y tratamiento de las personas con discapacidad durante la pandemia, se hace énfasis a, ojalá, dentro de todo lo posible, realizar una hospitalización domiciliaria, ¿ya? Para que no estén dentro del centro asistencial y así, si no llegaban por COVID, no salgan contagiados de COVID, ya esa era la idea. Y de ser factible, de hacer entrega en domicilio en caso de que alguna persona requiriera algún tratamiento por mucho más tiempo, ¿ya? Los distintos centros asistenciales deben entregar el acceso oportuno a la población de riesgo para hacer entrega de insumos, en este caso los medicamentos. Y eso es lo que hicieron varios centros asistenciales. Pusieron algún tipo de horario especial para los grupos de riesgo, donde no se juntaran con la otra población. También le entregaron por más tiempo, en vez de un mes, por ejemplo, entregaron por 2 o 3 meses, para que no tuvieran que acudir de nuevo a retirar medicamentos. Y eso. Bueno, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada en el año 2008, ya garantiza en el fondo y como que solventa de alguna manera que el Estado debe garantizar el derecho a la atención a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población. Sabemos que mucho de lo que está escrito aquí no se adecua mucho a la realidad, pero eso es lo que dice la ley. ¿Ya? Hay una igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad y eso está escrito en la ley 20.422, ¿ya? Y para dar cumplimiento se requiere identificar las distintas especificidades y necesidades individuales de las personas con discapacidad. Acá es súper difícil hacer un protocolo para todas las personas con discapacidad porque la discapacidad es individualizada, ¿ya? Entonces, cada persona discapacitada es individual y un ser distinto a otro que pudiese presentar otro grado de discapacidad, ¿ya? Y realizar las adecuaciones necesarias para entregar la atención de salud, ¿ya? Y ahí hay una infografía que es muy clara con respecto a esto. Todas las personas son sujetos de derecho y hace alusión que todas las personas con discapacidad presentan distintas necesidades. Entonces, tenemos que tratar de enfocar la necesidad individual para cada persona, ¿ya? Debemos entregar directamente la información a la persona y permitir la toma de decisiones respecto a su salud, ¿ya? Y solo si ello no es posible se debe consultar a su acompañante. Sabemos que hay personas que tienen un grado de discapacidad muy alto y obviamente el rol del cuidador aquí forma parte protagónica de la entrega de información que pudiesen ellos entregar. Es responsabilidad del equipo de salud generar las condiciones para que las personas con discapacidad tengan acceso a la salud, ¿ya? Y atención a esta, desde una perspectiva de inclusión y no discriminación, como lamentablemente lo vivieron algunas personas. Toda persona con discapacidad es un sujeto de derecho, en tanto ello, durante la atención, nos debemos dirigir directamente a ella para informar y permitir la toma de decisiones respecto a su salud con los apoyos necesarios. Y ahí los apoyos necesarios son las distintas infografías que existen. No podemos apoyar mediante pictogramas o netamente con el rol del facilitador, en este caso la persona cuidadora que esté a cargo de él.
Se debe asegurar la información tanto verbal como escrita, oportunamente y en formatos accesibles, como en este caso los pictogramas, o el sistema braille, el audio, la lectura fácil, el lenguaje de señas, el creol, etcétera, para los extranjeros. Yo siento que lamentablemente estas son las herramientas que faltan mucho en las distintas instituciones, en los centros asistenciales, que favorecerían mucho la comunicación y la entrega de información, ¿ya? Porque no todas las personas con discapacidad tienen un cuidador, ya muchos de ellos viven solos o no tienen ninguna red de apoyo. Entonces, en esos casos donde no hay un cuidador que nos pueda facilitar la comunicación, estas herramientas pudieran ser muy útiles para, en el fondo, comunicarnos con la persona. Y ahí está uno de los derechos que también tienen las personas con discapacidad. Se debe asegurar el acceso a la información de todo tipo, o sea, las pautas, los distintos protocolos que hay, los flujogramas, etcétera. Y eso es responsabilidad de todo el equipo de salud. Asegurar la continuidad en la atención de salud, ya si el paciente no requiere de tratamientos adicionales, se deriva a su domicilio, que es la hospitalización domiciliaria, entregando las distintas indicaciones de aislamiento, tratamiento y controles. Si presenta requerimientos de tratamiento específicos que sean estos factibles de entregar en su domicilio, debe considerarse también la continuidad de la atención a través de programas existentes a niveles locales, como por ejemplo las visitas domiciliarias o la hospitalización domiciliaria. Y ahí, estos son como unos dibujitos a modo de resumen, ya que por la gentileza de Pictoline, ellos nos entregan en el fondo un breve resumen y lo quiso hacer en pictogramas para adecuarlo en el fondo a las personas dentro del espectro. Ya, como número 1, cualquier persona puede infectarse sin importar su edad, ¿ya? 2, el clima frío y la nieve no eliminan el virus, ¿ya? 3, el coronavirus sí puede transmitirse en climas cálidos y húmedos, ¿ya? El coronavirus no puede transmitirse por la picadura de un mosco, eso es un mito, ¿ya? Y no existe evidencia aún de que los perros y gatos puedan transmitir el coronavirus. Bañarse con agua caliente no previene infectarse. Las secadoras para las manos no son efectivas eliminando el coronavirus. La luz ultravioleta no debe usarse para la esterilización. Los escáneres térmicos que detectan si alguien tiene fiebre, no para saber si tiene coronavirus, ¿ya? Es solamente para descartar fiebre, ¿ya? Rociarse alcohol o cloro no eliminará el virus una vez que entra al cuerpo. Por eso es importante la prevención, o sea, yo no saco nada contener el virus y ahí aplicarme alcohol gel, o sea, va a servir un poco para no diseminar el virus, pero en el fondo no va a prevenir que el virus ingrese a mi cuerpo. Las vacunas contra la neumonía no te protegen contra el coronavirus. Una cosa importante, la vacuna contra la neumonía es para la neumonía bacteriana y el coronavirus es un virus, así que tampoco sirve. No hay evidencia de que el spray nasal evite que te infectes. Muchas personas se aplicaban spray para como formar una barrera y no, eso es un mito, ¿ya? No hay evidencia de que el ajo te proteja de infectarte, ¿ya? Y los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias. A la fecha aún no existe ningún medicamento recomendado para tratar o prevenir la infección. Yo siento que lamentablemente, mientras no haya vacuna, difícilmente vamos a poder evitar en el fondo que se siga propagando la pandemia. Por eso es importante todas las medidas mencionadas anteriormente con respecto a este tema, porque siento que mientras no haya vacuna, y la vacuna es un proceso muy largo, no es llegar y hacer una vacuna, acá lo importante es tener en claro que requiere un estudio previo, que requiere en el fondo que las personas pudiesen tener la garantía, garantizar que en el fondo saber en qué consiste la pandemia y con ello obviamente también todo el proceso que significa crear una vacuna. Eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Dame un cachito, Jocelyn, para compartir mi presentación, que también es cortita, para que al final de todo hagan las preguntas. Ah, y ahí quedamos con las preguntas. Sí. Vale. Ya, me avisan por favor si se ve, porque... Se ve súper. Ya, genial. Ahí está, súper. Ya, entonces, como les hemos comentado, perdón, voy a presentarla, voy a hacer la presentación. Como les hemos comentado anteriormente,
estos talleres también van a incluir lo que son algunas rutinas. Se ve, ¿cierto? Que se me fue a negro el... Sí, se ve, Javi, pero no se ve como presentación, sino que se ve como... Ah, ya, se está cargando. Ah, ya. Como les decía, estamos tratando de... Oh, hubo un error. Ya, a ver. Un segundo. Se me detuvo la presentación, el PowerPoint, así que se está reiniciando. Bueno, mientras tanto, les recuerdo que al final vamos a dejar una encuesta y la evaluación del taller para que puedan ir respondiéndolo. Va a estar tanto en Facebook Live como acá en Jitsi, para que puedan contestar y recibir su certificado. Nuevamente les recuerdo que deben poner sus nombres con tildes, con mayúsculas, para que el certificado que se genera llegue de buena manera. Y también anotar sus correos bien, porque si se equivocan no les va a llegar el certificado. Ahí te ves solo tú, Javi. Ya, sí. Ahora volví. Ya, voy a dejarlo así porque está medio complejo el presentarlo, si no se me queda pegado la presentación. No sé si les molesta al público. Ya, como les mencionaba, vamos a comentar sobre algunas rutinas durante el resto de los talleres. Partimos como a modo general. ¿Ya? Bueno, como sabemos, todo está cambiando muy rápido, entonces los niños y niñas pequeñas perciben estos cambios y las emociones y tensión que pueden estar sintiendo los adultos. Pero no siempre entienden lo que está pasando. Y esto les puede generar miedo, ansiedad, conductas disruptivas, como habíamos mencionado en el taller anterior. ¿Ya? Entonces lo importante es, las recomendaciones que se dan es tratar de cuidar las rutinas diarias. Como aparece acá, establecer rutinas y ayuda a los niños y niñas a sentirse seguros. ¿Ya? Tratar de mantener siempre los horarios de sueño y de comida. Esto es súper importante porque también les entrega seguridad y les entrega también anticipación a todas las actividades que van a realizar durante el día. ¿Ya? También es importante tener planificadas algunas actividades diarias, ya sean juegos, las actividades del colegio, pero también es importante ser flexibles para, en caso de que se sientan muy abrumados con esta nueva situación a la que se deben estar enfrentando. Estar abiertos a rutinas, o sea, a cambio de rutinas. De repente, si algo no nos resulta a nosotros como adultos tal como lo esperamos, está bien, no tenemos por qué
estresarnos más de lo que ya podemos estar, además de todo lo que es la situación del coronavirus. Intentar anticipar siempre a los niños si es que hay algún cambio en la rutina. Y también es muy, muy, muy importante considerar sus intereses, como lo habíamos mencionado antes. Y también como mencionaba Jocelyn, el tema del uso de las mascarillas, considerar sus intereses, y así es más fácil quizás que puedan utilizar estos elementos de protección personal. Aquí hay un ejemplo de rutinas o de horarios que pueden mostrar a los niños. Hay unos que son mucho más simples, con más pictogramas, más detallados, que puede ayudar a mantener el orden y la anticipación a los niños en cuanto a las rutinas de la casa. Obviamente esto, como les decía, es un ejemplo y puede ser modificado de acuerdo a los horarios que les acomode a los padres y a los niños. Por ejemplo, acá sale a las 9 despertar, después tomar un rico desayuno, de 10 a 11 aprender cosas nuevas, desde las 11 juego libre, entonces ahí el niño puede puede ver televisión, jugar con los legos, y tratar siempre de dar descanso entre medio, descanso y creatividad, quizá a las 2 de la tarde, ejercicio, colación, como mencionaba también en el taller anterior, tratar de incluirlos dentro de lo que son las rutinas cotidianas, lo que es preparar el almuerzo, ayudar, por ejemplo, a echar la ropa en la lavadora, a doblar la ropa y guardarla, a hacer la cama, y tratar de todo esto ir haciéndolo a modo de juego para que sea más interesante para el niño y también considerar, como dije anteriormente, considerar sus intereses. Tratar también de que estas rutinas sean compartidas con los padres o cuidadores, ¿ya? ¿Cómo se puede enseñar algunas rutinas de higiene y autocuidado? Por ejemplo, aquí en mostramos el que es de lavado de manos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe planificar acciones de higiene en pequeños pasos y mostrar cómo hacerlo. Por ejemplo, que es uno súper común, es damos el agua, nos ponemos jabón, frotamos nuestras manos, nos enjuagamos, cerramos la llave y nos secamos las manos, perdón. Tenemos que asegurarnos de mostrarle primero cómo se hace, darle el modelo de lo que debe hacer y después él puede ir haciéndolo solo. Existe el desencadenamiento hacia atrás, por ejemplo, entonces le ayudamos a hacer todos los primeros pasos, los primeros 5 pasos, y dejamos que él realice el último paso solito, él o ella realice el último paso solo, que es secarse las manos. Entonces, una vez aprendido este paso, vamos hacia atrás. Dejamos que haga el paso de cerrar la llave y secarse las manos solo. Tenemos que asegurar que él esté poniéndonos atención y tratar siempre de anticipar. Entonces, ¿por qué se entrega este tipo de apoyo visual? Siempre es por anticipación. Entonces, le vamos mostrando primero con estos dibujos cómo se va haciendo, después mostramos el modelo nosotros mismos y después lo ayudamos a hacerlo él. Además, el paso de lavarse las manos o de frotarse las manos también puede ser separado o dividido paso a paso. Entonces, pasos para lavarte correctamente las manos. Le damos las instrucciones. Al comenzar debes humedecerte las manos con agua y jabón, después debes lavarte palma con palma, entre medio de los dedos, detrás de las manos por el dorso, lavar los pulgares de ambas manos, lavarse detrás de los dedos con mucho cuidado
limpiarse las uñas también, las muñecas y luego enjuagar y secar. Entonces, si se fijan, este simple paso de lavarte las manos se puede también dividir o subdividir en muchos otros pasos, que son súper importantes en lo que es el cuidado contra el coronavirus. Existe también para los más chiquititos el juego del coronavirus. ¿De qué se trata esto? Es dibujar un virus en la mano del niño o niña y tratar de que al finalizar el día este dibujito ya no se vea. Entonces, mientras más veces se están lavando las manos, menos se ve el coronavirus y eso también nos implica que es menos probable que se puedan contagiar. Para repetir varias veces esta rutina de lavado de manos y autocuidado. Son recomendaciones que entrega UNICEF, especialmente, bueno, puede ser utilizado en todo contexto, pero también estos están más enfocados al regreso al colegio. Entonces, lava bien tus manos, salud evitando el contacto físico. El día lunes Jocelyn mostró algunas formas de cómo se puede saludar. Al toser o estornudar debes cubrirte la cara con el codo. Puedes expresar tus emociones si estás asustado, si estás nervioso, si algo te hace sentir mal. En caso de que te sientas mal, debes hablar con una persona adulta que esté a tu cuidado. Y la mejor prevención es no salir de casa. Todas estas recomendaciones, todas estas rutinas permiten evitar frustraciones, disminuir las conductas disruptivas, como mencionaba también el día lunes, muchas mamás han notado cambios en las conductas de sus hijos, que empiezan a morderse las uñas, empiezan a pellizcarse la cara, empiezan a ponerse un poco más agresivos, están teniendo conductas que no solían tener antes de la pandemia. Y es producto del encierro, de estar frente a una situación totalmente nueva para ellos, algo que no saben cómo controlar. Entonces, todas estas rutinas permiten evitar o disminuir estas conductas disruptivas y la ansiedad. Y esto mismo ayuda a favorecer la disposición y comprensión para realizar las actividades o las rutinas nuevas. Y también mejora el vínculo de los adultos con los niños. En los siguientes talleres va a haber mucho más, con mayor detalle, cómo conocer o ir aplicando nuevas rutinas, nuevas estrategias. Esta fue como un ejemplo pequeño de lo que se puede ir realizando. Con eso finalizo mi presentación y podemos dar el espacio para que realicen sus preguntas o hagan comentarios de lo que les pareció esta presentación. ¿Ya? Por el chat también, si quieren, realizan alguna consulta, pregunta de lo que de lo que quieran hacer, consultar. Sí, no sé por el Facebook si hay. Vamos a dejar abierto, bueno, si quieren pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas o escribirlas en el chat. Yo voy a abrir acá en Facebook para ver si hay algo. Sí, también estoy revisando. También pedir disculpas por los errores técnicos que hubo. Son cosas que no logramos manejar nosotros como... Es
porque además también hay que considerar el tema del internet, que toda la gente está en su casa, entonces, y muchos trabajan desde el computador, entonces como que tienden a colapsar un poco el internet, por eso a mí de repente se me cae un poco el voltaje y después vuelve a subir. Sí. Voy Hola, a enviarles ¿qué pasó? el ¿De nuevo se le cortó la señal a Jocelyn o no? ¿no? Ah, Voy ya. a enviarles el correo de la evaluación, tanto al chat de Facebook como al chat de aquí de Jitsi Meet. Sí, porque lo piden en el Facebook. Sí, voy a enviarlo. Lo otro, si hay alguien que esté que haya tenido problemas para ingresar al link de las evaluaciones del día lunes o día martes, se queda al final de la presentación para resolver el problema, ¿ya? Mira, hay no sé si es pregunta, pero dice Adriana Molina, dice, soy madre de un niño TEA, crónica por mis bronquios, he tenido asma, su otra cuidadora es adulto mayor crónica, diabética e hipertensa, por ahora no nos hemos contagiado. Pero mi gran angustia, si esto sucediera, no tengo quien vele por él, aunque tengo hermanas y sobrinas, no lo conocen, es más, se han transformado personas estresantes para mi hijo. Si saben de algún lugar en Arica para su cuidado en caso de algo. ¿No está la residencia sanitaria, Javi, allá? La verdad es que existe, según tengo entendido, existe el hospital de día y existen los ESMA, pero también son ambulatorios. Residencias sanitarias, me parece que hay, pero no tengo como el dato. Antonio tiene más información sobre eso, de Sí. cuántas residencias sanitarias, porque en el fondo si Adriana, llegase a estar contagiada en algún minuto, su hijo pasa a ser contacto estrecho. ¿Ya? Y Claro. lo más probable es que se considere como sospechoso, así que ahí encapsularía bastante el hecho de que pudiese entrar a una residencia sanitaria mientras no se compruebe que él sea positivo. Podemos dejar esta pregunta para resolverla la próxima semana en los siguientes talleres, porque en este momento no tenemos el dato como preciso. Ya, Nicolás dice que en la ciudad de Arica sí hay residencias sanitarias, pero no tenemos el dato como exacto. Claro, ¿de cuántas? Claro. Ni yo Hay sé personas que cuánto dicen hay que no. residencias sanitarias, disculpe. Y ni yo sé dónde queda la residencia sanitaria de Arica. Sí. Entonces, hola, buenos días. Hola, Habla Yael. días. Mira, yo soy de acá de Arica. Acá en Arica se están ocupando la gran mayoría de los hoteles aquí en Arica como residencias sanitarias. Y yo tuve un apoderado, yo trabajo en Junji. Al apoderado la mandaron con su hija. No eran por COVID, sino que las mandaron por sospecha a una residencia sanitaria a las 2 por 14 días. Ya. Así es que ese Super. es como mi pequeño aporte que puedo hacer. Muchas gracias. Ya de nada. No sé si resolvemos de esa manera su pregunta, Adriana. Es como la única pregunta que por lo menos veo yo. Sí. O sea, Ya no sé si alguien más quiere hacer un comentario, opinión, posiblemente haya preguntas dentro del Mido y Facebook, pero no sé si están todas. Estoy revisando ambas y no veo. Sheila preguntó si se podía compartir la presentación. No podemos compartir. Pero queda grabada esta presentación y también se van a realizar cápsulas como resumiendo todo lo que se habló de cada uno de los talleres. Y eso se va a ir publicando en el YouTube, en el canal de YouTube de la agrupación.
Dice la señora Adriana que el tema mío es que si algo nos pasara en tema COVID, sea más drástico, no tengo quien vele por él. Ya. Es algo que a mucha gente yo le digo, o sea, vivamos el presente, ¿ya? Si yo me cuido, tomo todas las medidas de autocuidado, prevención, no tendría por qué contagiarme, ¿ya? Entonces, obviamente en estas cosas hay que anticiparnos y programarnos y realizar un esquema sobre qué hacer, pero tampoco nos pongamos tan drásticos en el sentido de pensar, porque eso solamente lo que va a generar es angustia, ansiedad en uno y miedo, de qué me va a pasar, porque imagínense en mi caso también personal, yo soy enfermera, trabajo en una UCI, en una unidad de cuidado intensivo, y yo vivo sola con mi hijo. Entonces, si yo me pongo en este plan, tampoco iría a trabajar. Entonces, la idea es no caer en la preocupación excesiva, en la ansiedad y el miedo excesivo. Si yo tomo las medidas de autocuidado, prevención y todo, no tendría por qué enfermarme. ¿Ya? Bajo esa premisa, en el fondo tenemos que actuar todos, ¿ya? Y sobre todo, si yo tengo tanta patología, tanta comorbilidad asociada como diabética, asmática, hipertensa, tengo que tomar aún más los resguardos, tomar mis medicamentos, acudir en el fondo a los controles médicos establecidos mediante el uso de la mascarilla, el alcohol gel, la distancia física, etcétera. Entonces, ahí la Sujin en el chat también lo comenta, dice, el cuidado de una persona con TEA y que se encuentra con sospecha de COVID o confirmado, puede entrar con el menor en la residencia. Eso también está, ¿ya? Eso también es una de las garantías que por lo menos aquí en Santiago también se ha visto. Y yo digo, lamentablemente, que después de que se haya colapsado el sistema, hayan surgido estas residencias sanitarias porque hubieran sido de mucha utilidad en el momento de más caos que tuvimos en algún minuto, pero obviamente se agradece la instancia de poder en el fondo generar la creación de esta residencia sanitaria con el objetivo de poder en el fondo solventar un poco y disminuir la carga asistencial que tenemos en los distintos centros asistenciales del país, ¿ya? Así que yo creo que, Adriana, tranquilidad con respecto a esto. Yo creo que esperemos que no se lleguen a contagiar, pero es lo que les decía anteriormente, o sea, tomando todas las medidas y no tendrían por qué. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Mira, ahí dice, las personas que son derivadas a una residencia, ¿están siendo controladas o monitorizadas? Monitoreada, dice, en cuanto a un seguimiento. Sí, sí, hay planes de seguimiento que uno de ellos los comandan los distintos centros de atención primaria y salud, ¿ya? Y de hecho ahora hay un estudio en el Colegio de Enfermeras con respecto a la trazabilidad y cuánto seguimiento se le ha realizado a las personas con COVID confirmadas, ¿ya? Pero sabemos que hay harta población que queda fuera de esto, ¿ya? No es la idea que queden fuera, pero sabemos que también los números se han inflado un poco y no sabemos cuánto, siempre cae en el error, ¿ya? Entonces, no sabemos cuánto sesgo, cuánto error hay dentro de todos estos datos que se tienen y de todo este conteo que se ha realizado, ¿ya? Pero sí están siendo controladas y monitoreadas. Eso, no sé si respondemos la pregunta o tienen alguna otra duda, alguna otra sugerencia, consulta, algún otro tema que quieran proponer también de hacer algún taller para instruir un poquito también y entregarle un poco más de herramientas con respecto a esto. Parece que no. Ya hay gente que ya comenzó a responder las encuestas, así que vamos a seguir esperándolas. Como les dije antes, si es que hay alguien que tuvo problemas para ingresar o no recibió su diploma el día lunes o martes, se puede quedar hasta el final y vamos a tratar de ir resolviendo esas dudas. Y bueno, si hoy día también les sucede, también se pueden quedar. Yo quiero hacer una aclaración. Lo que pasa es que en el Facebook Live, el título de la grabación parece que es el título de un taller que viene el 6 de octubre y yo me equivoqué de título. El título de, que, por ejemplo, el de establecer rutina en caso de COVID-19, ese título está correcto.
Lo que pasa es que yo igual debo cambiarle el nombre cuando se termine la grabación de Facebook Live, de que bueno, este día es el taller del 30 de septiembre, Ujú. de lo que sale en la afiche. Lo que pasa es que yo sí, la única equivocación que hice es poner el título del video en vivo. No hay Entonces, problema, Yerko. Si después puedes modificarlo. que no, ahora no puedo modificarlos porque si no se va a cortar la transmisión de Facebook Live. Por eso, pues, lo haces al final. Sí, entonces, no sé, o sea, tú puedes decir el título ahora, pero en palabras, o sea, para que la gente no se pierda. El taller de hoy se llama Taller de Higiene, Hábitos y Rutinas para prevenir el contagio de enfermedades infectocontagiosas y establecer rutinas. Bueno, sí, eso es. Ya. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Usted? Una consulta, hija, mire, hay una encuesta que, hay dos, pues las evaluaciones y otra encuesta, y yo soy auxiliar de la CUNGI, y salen unos colegios, pero no sale nada de la CUNGI, salen jardines, colegios, pero no sé a dónde poder responder esa encuesta yo, porque específicamente tengo que marcar un puntito, pero no tengo. Ahí estoy con la duda. Jocelyn, ¿tú revisaste? O sea, Es que no, la encuesta de educación la realizó Antonio. Ya. Yo hice solamente la encuesta de salud, ¿ya? Y tratamos ahí en conjunto, en la mesa de salud que vamos con Antonio, tratamos de conocer todos los distintos centros de APS que existen. Y ahí, claro, dicen, pues los jardines, Fungi e Integra no aparecen en la encuesta. Yo no sé si Antonio lo habrá incluido, ahí desconozco eso. Pero podríamos preguntarle a Antonio con respecto a eso, y no está la opción tampoco poner como otro. No, hija, no está. No hubiera sido ideal eso. Sí. Yo, como le digo, yo soy auxiliar, entonces a mí me interesa todo este tema, por eso me inscribí. Claro. Y no sé cómo poder responder esa pregunta. Podría enviar un mail usted a la fundación, a la organización, para que Antonio, no sé si la puede editar o agregar eso que usted menciona. Sí. De la misma página esa que me mandaron por primera vez que... Sí, de esa misma. Asper y Arica. Ya, mi niña, muchas gracias. De nada. Ahí volví a enviar el link de la evaluación, por si alguien no lo vio antes. Ya, parece que no hay más preguntas, Javi. No hay más dudas, consultas. Bueno, cualquier consulta, duda, al email de la organización. Y Javi ya explicó que no podemos compartir la presentación. Sí. Ya, entonces espero que haya sido de agrado para todos este kit de herramientas que se les entregó. Los esperamos para los próximos talleres. Agradecerte a ti, Javi, a Yerko, por el tema de la moderación en la conversación. Y ahí dice, yo tengo problema en que me llegue el certificado. Sí, lo vemos al final. Claro. O sea, pero que nadie se deslogue. Vamos a resolver el problema ahora, ¿no? O sea, las personas que están con dificultad con el tema del certificado se quedan hasta el final para resolver sus dudas. Jocelyn, nosotros igual te agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta jornada. Gracias por tu disposición y por tus conocimientos. Y a la gente, nos vemos la próxima semana. Yerko, ¿cuál es la fecha del próximo taller? 6 de octubre. 6 de octubre. Ese día es el próximo taller que realizaremos como agrupación. Mira, yo igual estoy anotando acá lo que las personas me están diciendo con respecto a lo que quizá el Antonio podría hacer un link o un anexo que diga otro de la encuesta de dónde están, porque hay otra persona que dice yo soy de Integra. Sí. Entonces estoy anotando acá para avisarle a Antonio. ¿Ya? Sí, y Sheila Sánchez también sobre la encuesta de
necesidades del área de la salud, dice, no tienen los centros de diálisis u organizaciones dedicadas a la salud. ¿Cómo podemos responder la encuesta? Entonces quizás tú también podrías... Ya. Sí, lo que pasa es que en algún minuto, en esta mesa, que es una instancia en el fondo donde nosotros ponemos a la mesa los distintos temas o problemáticas que van surgiendo con las personas con discapacidad, y más nosotros con Antonio nos hacemos alusión solo a lo que es el trastorno del espectro autista, y es ahí donde surgió la necesidad de hacerlo primero en atención primaria, ¿ya? La encuesta fue realizada y adecuada solamente a centros de atención primaria, caí en conjunto con el encargado de redes asistenciales a nivel regional. Él nos otorgó los nombres de todos los centros de atención primaria que funcionan en la región para hacer la encuesta. Todavía no hemos implementado la encuesta a todos los servicios asistenciales, ¿ya? Primero quisimos hacer la práctica, a ver cómo nos funcionaba, que no nos ha funcionado muy bien porque no han respondido mucho. Así que por eso es que nos hemos abstenido un poco de hacerlo a todos los centros asistenciales, por lo que les menciono. Primero lo hicimos en atención primaria, vamos a ver de acuerdo a la necesidad que surja hacerlo a mayor grande, pero este fue como un piloto, ¿ya? Fue como un piloto para poder conocer un poquito la realidad y la necesidad de encuesta, ya la necesidad de capacitación, perdón. Y eso, pero vamos a considerar lo que nos dice la persona que ella vamos a considerarlo de incluir todos los centros asistenciales, ¿ya? Y obviamente ahí también los centros de diálisis, los centros médicos, etcétera, ¿ya? Pero primero teníamos que partir de una cosa que era la atención primaria para empezar a masificarla dependiendo de la respuesta que fuéramos obteniendo, que no ha sido muy buena. No ha habido mucha respuesta frente a eso. Pero en todo caso, para ella, no sé si ella está en la página del Colegio de Enfermeras en Facebook, no sé si la sigue. Bueno, si la sigue, hay un webinar que yo realicé en conjunto con la doctora Muñoz, que es neuróloga. Realizamos un webinar que consta de 2 partes, que se llama Visibilizando el espectro del autismo, rol de enfermería. ¿Ya? Ahí lo pudieses también encontrar, que hay varias herramientas que te pudiesen dar a ti luces de lo que significa el autismo en Chile y en qué estamos, ¿ya? Para ver si lo puedes ver y te pueda servir de ayuda, ¿ya? Pero también vamos a contemplar lo que tú me mencionas. El link de la evaluación está en el chat de Facebook y en el chat de Jitsi. Se los voy a reenviar. Denme un momento. Ahí lo volví a enviar. ¿Cómo se inscribe para el curso del 6 de octubre? También se va a publicar un link donde pueden ir completando la información. Es súper importante, lo vuelvo a recalcar, que anoten bien los datos, tanto su correo electrónico como sus nombres, porque como el certificado se hace de forma automática, no podemos modificarlo nosotros, ¿ya? Tengo una consulta, Javiera. ¿La encuesta se descarga o simplemente se hace en la página web nomás? Se hace en la página web, no es necesario descargarla. Ah, ya. Eso. En Facebook también están pidiendo el link de la evaluación, así que también la voy a pegar de nuevo ahí. Ya, acabo de compartirla. Ya, las personas que no les llegó el certificado los días anteriores se quedan hasta el final para ir resolviendo sus dudas. Bueno. Mira, ahí Carolina dice, muchas gracias, a sus talleres estoy aprendiendo cada día más. Sí. Esa era la idea. Sí. Muchas gracias a ustedes también por participar, por estar presentes, porque esto lo hacemos por ustedes y por los niños y niñas.
Sonia igual te está diciendo que tiene problemas porque todavía no abre su encuesta. Yo digo que tiene que usar otro navegador. Bueno, esa es mi idea. Sí, lo podemos ver al final. No sé si alguien más tiene alguna duda como para ir finalizando y que se queden solamente las personas que tuvieron problemas con el certificado o al abrir la encuesta. Ya, súper. Me despido yo, Javi, que esté muy bien, ya, y feliz de poder contribuir en esto. Muchas gracias, Jocelyn, por esté muy bien. Chao. Chao. Hasta luego, Jocelyn. Ya. Si quieren pueden abrir sus cámaras o Gracias. o sus micrófonos para las personas que tuvieron dificultades con el link. Hola Javiera, yo soy Alicia. Muchas gracias por los talleres presentados. Son de gran ayuda, gran aporte para todos. Pero junto con eso quería comentarte de que el día, o sea, yo no he podido llenar ninguna encuesta porque no sé por dónde, yo solamente utilizo correo, mail, ¿Ya? Por lo tanto no sé cómo llenarlo y por lo tanto tampoco he recibido certificado. Ya, miren, les sugiero a las personas que tuvieron estas dificultades enviar un correo, les voy a dejar escrito el correo. Tú lo puedes dictar el correo porque la verdad es que aquí yo entré a un link que me enviaron y de la fundación y realmente dice kits, pero no he podido ni siquiera chatear porque no me permite, no tengo ningún espacio. Entonces sería importante si tú pudieses dictarme el correo, porque si lo escribes no lo voy a ver. Ya, el correo es la letra P, Asperger 2020. P de papá. Sí, P de papá. Ya. Asperger 2020. 2020 arroba gmail.com. Ya. Ya, con eso con este correo, yo entro para inscribirme, ¿para qué? Me envía el correo y le hacemos llegar la encuesta por el mismo correo que nos envía usted. ¿Ya? Ya. Lo mismo para las otras personas que tuvieron dificultades, pero en el correo, por favor, indicar cuál es la encuesta que no pudo completar. Yo ninguna. Ya, entonces ahí me pone que ni la del día lunes, martes y miércoles puedo hacer. Entonces ahí yo le envío las tres encuestas. Perfecto, Javiera, eres un amor, muchas gracias. De nada. Eso es todo, o sea, yo te envío el correo, te indico que no he contestado las encuestas por problemas y tú me respondes, tú me lo envías, ya. Sí. Ya, pero recuerde anotar bien sus datos, porque si escribes el correo mal, no le va a llegar el certificado tampoco. Correcto. ¿Ya? Correcto, ya. Ya, perfecto. Sí. Voy a fijar en eso. Bueno, súper. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Mariela. Hola, Mariela. Claro, la misma situación, pero por ejemplo ahora yo entré a la encuesta que enviaron recién, ¿Ya? y la envié ningún problema porque pinché el link que está en celestito. ¿Ya? Entonces el del día lunes y del martes enviaron el link por Face, porque ¿qué pasa? Que el día lunes me bloquearon, entonces no pude ingresar. Entonces, al pedir el link en Face, lo mandó Jetox, algo así es el nombre. Claro, y estaba en negrita, entonces no me dio opción. Entonces, con una colega que sabe de manejar esta tecnología también se le fue difícil. ¿Por qué? Porque me decía que tenían que mandar el link en celestito para uno pinchar y ingresar a la página, como sucedió hoy día. Salió. Hoy día no pude hacer ningún problema, pero el de lunes y martes no hubo caso. Y ya mandé el correo que usted que recién acaba de nombrar. Y voy a mandar de nuevo porque no especifiqué que era lunes y martes. Hoy no. Ya. Está la Javiera, que está mejor. Sí. Está la Javi, que está mejor.
esa era mi duda. Entonces ustedes van a enviar la encuesta por correo. Sí. Ya. Y habla inclusivo. De nada. ¿Alguien más tenía una duda? Hola, sí, Hola. yo. Nicolás, por aquí. Hola. Quería hacer una consulta, una duda. Yo entré 3 días a las capacitaciones y a los cursos. ¿Ya? Ahí, en los 2 días, el martes y miércoles, no había ningún problema con la encuesta. Yo tuve problemas el lunes. ¿Ya? Pero yo quería saber cómo era el tema del enviado del certificado, si lo enviábamos automático literal, o era diario, o era uno por los 3 días. No, es automático, literalmente automático. Tú completas una evaluación y te llega el certificado a tu correo. O sea, habría que tener 3 certificados. Claro. Si es que lograste el puntaje mínimo deseado. Ya. Ah, ya. Si es que no llega. Ya. Ya, esa era la duda. Ya. Ya, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o tuvo algún problema con los días anteriores o con hoy día? Disculpa, Javi, solamente quería despedirme y volver a reiterar las gracias por la disponibilidad de todos los profesionales y colegas que han estado ahí atentas también para poder aportar con un granito de arena para nuestros niños. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, Javiera. Hasta la próxima semana. La próxima semana el 6 tenemos el siguiente taller. Y nosotros vamos a estar esperando. Ahí estaremos. Gracias. Chao. Ya. Como manejar una radio o TV, no me dijo nada. No, va a ser publicada en la página de la agrupación. Ah, ok. Ya. Entonces ahí ustedes van automáticamente completando los datos. Bueno, también para hacerlo más automatizado, porque la vez anterior ustedes enviaban un correo y después ese correo lo respondían y después llenaban ustedes la información. Entonces, para hacerlo más automático se va a enviar un formulario y ustedes tienen que ir poniendo su nombre, correo electrónico, profesión u ocupación, y ¿qué más? Número de teléfono y si pertenece a alguna institución u organización. También es con citación acreditada, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, todos los talleres, los 20 y tantos talleres que vamos a realizar son todos con certificados. Para poder solicitar el permiso al colegio para asistir a un taller. Ah, ya, sí son. Ya, son certificados, no son por participación, son de aprobación y participación, porque los requisitos es haber estado todo el rato en el taller y un 80% de aprobación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que el día lunes no pude ingresé y a los 10 minutos estaba la expositora, se bloqueó y me dejó entrar? ¿Qué pasa con ese día? ¿No puedo tampoco por la página de Facebook? No. Están igual los talleres en la página de Facebook, grabados. Ya. ¿Con asistencia? Porque no piden el 100% de asistencia. De aprobación. Ah, de aprobación. Ah, ok, ya. Listo, muchas gracias. Hola. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Hola, buenos días. Hola. Sabes que participé los 3 días y los 2 días anteriores el certificado me llegó inmediato. Ahora me ha llegado el certificado. Ya completé la encuesta y la evaluación. El certificado de hoy no me ha llegado. Ya, veamos. ¿Cuál es su nombre? Carol Vicente. Carol. Voy a ver si llegó la respuesta. Ay, denme un segundo porque... ¿Cuál es tu correo?
coral3075@hotmail.com. Ya, sí, logró los 8 puntos, quizá se va a demorar un poquito, puede que se demore un poquito más. Ya. Y si no llega, le avisamos. O puede ver en spam o en correo no deseado o en otra de las carpetas o bandejas de entrada del correo. Tienes razón, está en spam. Correo. Muchas gracias. Excelente taller. Excelente. Muchas gracias. Gracias. De nada. Hola. Ya, ¿cuál es su correo? María la Gatica. María la Gatica P 2020. Ya. La puntuación no fue la necesaria que tenía para recibir el certificado. ¿Verdad? Alguien tiene un micrófono abierto y está como rayando. Sí, lo que pasa es que lo hice como salió en el momento. ¿Qué pasa? ¿Se pierde la notificación? Sí. Lo hice como salió el link, lo aproveché de hacerlo, porque como el lugar que no me resultó. No le resultó. Si quiere, puede enviar el correo diciendo que los días lunes y martes no le resultó la... No, ya estoy bien. Pero ya. El día que lo hice en el curso, en el momento, seguramente apreté cosas que no correspondían. Eso fue para asegurarme. Pucha. Sí. Sí, por eso la idea es como hacerlo al terminar el taller. A usted. Después le voy a enviar el correo con los links de las evaluaciones anteriores. De nada. Hola, tengo una consulta. Dígame. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días todavía. Bueno, yo me enteré ayer nomás de los talleres que habían comenzado de nuevo. ¿Ya? Quería saber si para los próximos uno tiene que inscribirse enviando el correo, como lo hice esta vez, o hay otra forma de inscripción. Cuando se publiquen los afiches de los próximos correos, o sea, de los próximos talleres, se va a adjuntar un link. Entonces, en ese link usted se inscribe. Ok, perdón, Gracias. De nada. Otra pregunta. Dígame. ¿El cuestionario lo envían a los correos? El cuestionario está en el chat de Jitsi. Como soy nueva en esto. Está en el chat. Voy a reenviarlo otra vez. Por si acaso. Ya. Ahí lo envié. ¿Y eso se envía al correo de la agrupación? Se envía automáticamente. Entonces, usted va respondiendo y se envía. Tiene que anotar sus datos, el correo electrónico y su nombre, pero con todos los detalles, con tildes, con mayúsculas, porque el certificado se genera de forma automática. Entonces, si se equivoca no sé, pone, por ejemplo, en mi caso, si no pongo tilde en González, me va a quedar González sin tilde. O si escribo mal mi correo, no me va a llegar el certificado. Muchas gracias. De nada. Chao. Chao. Voy a revisar en Facebook porque... Javi, también informarle a las personas que todo está contenido en los afiches que nosotros publicamos, están los links de las plataformas, aparece también el porcentaje de asistencia y de certificación, que normalmente son el 100% de asistencia, 80% de aprobación, y también sale el temario,
y los expositores que van a estar. Ya, hay una persona que dice que envió su correo electrónico. La idea es que ustedes nos envíen un correo electrónico solicitando la encuesta que no pudo realizar, ¿ya? Así que dejé el correo electrónico que es pasperger, p de papá, 2020@gmail.com, para que envíen un correo detallando cuál es la evaluación que no lograron hacer, de qué día. ¿Ya? Voy a nuevamente enviar el link por Facebook de la encuesta, de la evaluación. Al parecer no hay más dudas. Creo que nadie más tuvo problemas y tienen dudas respecto a eso. Les agradezco su asistencia, su participación, y los esperamos el día 6 de octubre con el próximo taller, a la misma hora, a las 9 de la mañana, por los mismos canales, por Jitsi Meet y por Facebook Live. Claro, van a ser los días 6, 7 de 2 talleres juntos, 6, 7 de octubre. Después saltamos el día 13, 14 y 15 de octubre. Y de ahí continuamos el día 21, 22 de octubre hasta el 28 de octubre. Nosotros vamos a ir publicando la serie completa de esta segunda etapa a través de Facebook, ¿ya? Para que estén pendientes junto con los afiches. Okay, muchas gracias nuevamente por su asistencia. Alicia Santis dice que no se abre. Envíe un correo electrónico a pasperger2020@gmail.com diciendo que no logra abrirlo y le enviamos la encuesta por ahí. El link de la encuesta está en el chat del Facebook y en el chat de aquí de Jitsi. Para quienes no pueden ingresar, envíen un correo a pasperger2020@gmail.com. Y quienes no pueden ingresar, inténtenlo desde un computador. Quizá por ahí pueden ingresar. Muy bien. Bueno, agradecemos su asistencia y los esperamos el día 6 de octubre. ¿Ya? Muchas gracias y ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos, a todas. Hasta el 6 de octubre nos vemos.